Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A ver, vía libre, carretera libre, sin pago de cuota. Vámonos, a toda velocidad, no hay quien te detenga. Suelta, suelta lo que tengas que decir. Gracias, Pepe. Muy buenas noches. Pues mira, primero el comentario es que a pesar de que el proceso del Frente Amplio por México no se coronó con una cereza de este domingo, en donde hubiese una votación y en la noche una candidata le levantara la mano a la otra, creo que el proceso en general ha sido exitoso. Lo fue porque se inscribió quien quiso. Hubo 13 personas al inicio del proceso, porque hubo fases, porque hubo 6 debates, foros entre los candidatos, porque al final hubo 2 finalistas y porque quedó claro que una de ellas era la que tenía la delantera. Me hubiera gustado que hubiese habido votación este domingo, por supuesto, y hubiera sido muy simbólico, pero también entiendo que había riesgos que sopesar, como por ejemplo, que hubiese 2 o 3 casillas violentadas por adversarios del frente y quisiera parecer que la elección había sido un cochinero. O bien, cuando tú tienes 2.3 millones de votantes y solo puedes instalar un número limitado de casillas porque no eres el INE, pues poca gente va a viajar 1 hora para ir a votar a un centro de votación. Entonces, la votación podría haber sido baja. Entonces, sopesando eso y que había ya una clara persona con la mayoría de la preferencia, creo que hace sentido político evitar un riesgo. De tal forma que creo que la próxima semana que ya tengamos a Claudia Sheinbaum, las cosas empiezan con la expectativa de que puede haber tiro. Por supuesto, como dijo Alfonso Zárate, hoy lo más probable es que Morena gane la presidencia, pero creo yo que en pocas semanas se va a empezar a cerrar la intención del voto y yo predigo que el próximo año la elección va a terminar como una elección cerrada. Pero se va a Y creo enfrentar... que eso para la democracia es una buena noticia. Claro, pero se va a enfrentar, digamos, el Frente Amplio por México y quien se convertirá sin duda en candidata presidencial cuando la ley lo permita, se va a convertir en un botín y un motivo de intenciones desde Palacio Nacional por dinamitar este proceso. Es decir, va a colocar a Xóchitl Gálvez 10 meses en la mira del rifle del poder. ¿Aguantará Xóchitl Gálvez esta presión que sin duda implica no solamente a quien manda en Los Pinos, perdón, en Palacio, sino a todo el aparato que gobierna México? Yo espero que sí, porque creo que lo que está en juego, más que Xochitl o Claudia, es algo más importante. Es ser capaces de tener una transferencia pacífica del poder. A mí, más que cualquier triunfo, creo que ese es el valor a tutelar. Y si López Obrador insiste en protegerse políticamente y evitar a toda costa cualquier riesgo y querer descarrilar a la oposición, creo que lo que pone en riesgo es la transferencia pacífica del poder. Ese es el tema de fondo, lo demás es secundario. Una presidencia de la República dura 6 años, pero eso otro es un bien a tutelar y creo que eso es lo más importante. No tengo duda de que López Obrador es el mayor riesgo de la elección, porque sabemos que cuando él sienta que la elección se cierra y que pudiese perder, hoy no se ve así, pero eso puede cambiar, creo que hará todo lo necesario, sin tomar en consideración ningún tipo de consideración legal o moral para llevar a cabo eso. Para López Obrador, esta es una elección de su legado moral e histórico. Pepe Cárdenas, es un honor para mí poder estar en contacto con usted y con su audiencia. Todo muy bien, hoy día 7 del libro en su 36ª edición, 2023, y tenemos como país invitado a la República de Corea con un tema tan importante como es la ciberseguridad, en torno del cual se han expuesto varias conferencias, varios talleres. Investimos a un profesor honorario visitante de los Estados Unidos. Bueno, tenemos actividades artísticas, tuvimos una carrera atlética, tenemos presentaciones de libros, actividades culturales también. Así que les esperamos en la Feria Universitaria del Libro, don Pepe. Termina el próximo domingo 3 de septiembre. Claro, este es el evento más cultural más importante en el estado de Hidalgo, no me cabe duda, y uno de los más de mayor impacto en la República Mexicana. Esto debe de llenar de orgullo a la Universidad Hidalguense.
Así es, señor. Estamos considerados como la cuarta feria más importante de nuestro país, lo cual en efecto nos llena de orgullo y en efecto es la actividad cultural más importante del estado de Hidalgo y la organiza nuestra universidad. ¿Cómo se promueve? Que en el fondo de todo esto lo importante será, claro, promover la lectura, pero ahora con un tema vigente y urgente, el tema de las inteligencias artificiales. ¿Qué es lo que esperan ustedes que resulte de este esfuerzo cultural que ojalá tenga la repercusión que ustedes están esperando, de lo cual estamos, claro, seguros? Muchas gracias. En efecto, pues como Feria Universitaria del Libro queremos incrementar el número de lectores, número de promedio de libros que leen estos lectores. Y nuestro invitado, el doctor Richard Forno, que es el profesor principal del Departamento de Ciencias de la Computación e Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Maryland en Baltimore, ha estado encabezando este coloquio sobre ciberseguridad en un tema que debemos estar pendientes todas las personas, porque a través de nuestros dispositivos móviles compartimos mucha información, incluso personal. Así que al final estaremos editando las conclusiones y poniéndolas y compartiéndolas a toda la sociedad. Estos resultados, claro, de este tema que sin duda es un tema que preocupa y ocupa, porque esto de la ciberseguridad nos sonaba como de una película de ciencia ficción no hace muchos años, y hoy día ya es un asunto del día a día, junto con el tema de la inteligencia artificial. Es decir, en este caso la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo está enfocando recursos justamente para explorar esta importante beta y contribuir con el resultado a la información de la sociedad. Así es, la tecnología evoluciona de manera constante y qué bueno. Desafortunadamente, esos avances tecnológicos cuando caen en manos perversas, pues generan daño. Nosotros como universidad pública, pues tenemos la obligación de formar, de educar al respecto, de transmitir valores a nuestros estudiantes, de manera tal que podamos procurar su seguridad, que es nuestra preocupación. No solo se trata de transmitirles y de otorgarles un título o un grado, sino también hacerles buenos ciudadanos y ciudadanos responsables para ellos, para sus familias, para su país, que es el de todos nosotros. Por el momento, rector, ¿hasta cuándo se puede visitar esta feria que comenzó, estaba viendo aquí hace algunos días, el 25 de agosto? Mañana van a ser 8 días. Así es. Está hasta el próximo día, domingo 3 de septiembre. Tenemos varias actividades aún que se pueden llevar a cabo de parte del país invitado. Tenemos actividades de proyección de cine coreano, una exposición de comida coreana y también la narración de leyendas coreanas para toda la gente que nos visite. Pero tenemos nosotros también actividades que hemos ya previsto. Seguramente conoce usted Bobby Kraft, que es un youtuber mexicano muy conocido y popular entre la juventud. Así que él estará con nosotros el sábado a las 10 de la mañana. Pero tenemos también artistas invitados en nuestro programa de Leo. Luego estarán Pedro de Tavira y también Julieta Euborola. Así que tenemos Sí, va a estar bueno. Un abanico importante. Cerraremos el domingo, don Pepe, el domingo 3 a las 7 de la noche. Déjeme decirle que junto con la clausura daremos una numeralia, pero también anunciaremos el país invitado de honor de la próxima edición. El mejor escenario habría sido llegar al domingo a esa última consulta. ¿Estás de acuerdo que debía haber habido la consulta? Esa es mi posición. Yo creo que, digamos, habría sido una manera de cerrar una iniciativa inteligente, democrática. Novedosa. Sin precedente, exacto, porque yo creo que lo que ha sido la tradición en casi todos los partidos políticos ha sido el dedazo del dueño del partido. En el caso de hoy,
pues el PRI tiene un dueño, que es Alejandro Moreno, el PT tiene un dueño, que es Alberto Anaya, Morena tiene un dueño, que es el presidente de la República, y había esa costumbre de que finalmente el dueño del partido decidiera quién sería el candidato. Pero la propuesta de este grupo ciudadano, muy valioso, mi reconocimiento, en donde están académicos y exfuncionarios del IFE, INE, fue muy interesante. Recuerde, simpatías que manifestara un mínimo de apoyo, después los foros, una consulta telefónica para llegar finalmente el domingo a lo que debió haber sido la coronación. Pero independientemente de que no fue, digamos, el mejor escenario, me parece que la participación de Xóchitl y lo que se perfila para que sea ella quien enfrente a Claudia Sheinbaum es una muy buena noticia para las oposiciones, porque, con todo respeto, creo que la lista larga de quienes aspiraban, que llegaron a ser más de 13 personas. Fueron 13 en total, luego quedaron 12. Y luego cuatro, luego y luego tres, y luego 2. Y finalmente una. Y finalmente una. Y yo creo que de aquella larga lista... Y hay muchas sospechas que si estaba ya todo arreglado. Claro, esa es la postura del presidente. Lo simpático, Pepe, en mi opinión, es que si hay una farsa y si hay una simulación, esa fue la simulación del dedazo. Es decir, en esta misma mesa, yo he comentado desde hace meses que, en mi opinión, no había ninguna duda de que quien ganara este proceso iba a ser Claudia. Y expresé las razones de por qué iba a ser Claudia, porque era la que le garantizaba al presidente la continuidad o la consolidación de su proyecto, la que le garantizaba su trascendencia, su paso a la historia. ¿El segundo piso de la 4T? El segundo piso de la 4T, pero también la que le garantizaba la protección, que eso es bien importante, la protección para él y para su familia una vez que deje la presidencia y cuando no tenga el blindaje de la institución presidencial. Y porque lo de siempre, todos son iguales. Así es, si tú revisas las sucesiones, yo te diría a lo mejor desde Obregón, esas van a ser características permanentes, aunque haya excepciones, pero en general los presidentes dicen: ¿quién puede continuar mi legado? ¿Quién garantiza la protección? ¿Quién mi permanencia? Etcétera. Entonces yo creo que si hay una simulación, es la simulación de Morena. Es decir, finalmente todo lo que hemos visto, quizá desde hace 2 años, es un presidente que de distintas maneras decía: es Claudia, la señalaba con el dedo, le levantaba el brazo, decía que era una extraordinaria gobernante, es decir, propició la cargada. Y entonces lo que hemos visto es la cargada de gobernadores, de legisladores, de miembros de la clase política morenista que han decodificado correctamente que es la candidata impectore del presidente. Así que lo que ya tenemos absolutamente perfilado es que la disputa por la presidencia va a ser entre esas 2 mujeres, Claudia y Xóchitl. Se vio audaz Xóchitl cuando le dice al presidente, no dijo al presidente, dijo al que le gustan las apuestas. Yo le apuesto, le doblo la apuesta a que Claudia será la candidata de Morena a la presidencia. Y será, dijo, a la candidata de Morena, será la candidata de la mafia del poder. Le entra o le saca, o se raja, o algo así, sí. Reta. Esos son los arranques que tiene Xóchitl Gálvez, que la acercan, la aterrizan. No sé si tengan demasiada profundidad filosófica, pero vamos, de que pegan. Yo no recuerdo un candidato tan emocionante como lo fue Vicente Fox en su momento, sí. Y en su momento también Andrés Manuel López Obrador. Sin duda, sí. Yo creo que en el caso de Fox, sus ocurrencias, su antisolemnidad, sí. El vato con botas, Porfirio Muñoz Ledo llegó a llamarlo el alto vacío. Entonces sí tenía esta espontaneidad, pero la de un hombre safio, la de un hombre ignorante. Y la diferencia con Xóchitl es que es muy rápida, es muy aguda. Si el presidente dice, ni siquiera conoce la sierra de Chiapas, ella le responde: no solo la conozco, sino he llevado educación y electrificación a esas regiones. Si el presidente le dice, es un producto de la mafia del poder, le responde: es un machista que no puede reconocer que una mujer crezca por sus propios méritos. Entonces tiene una gran capacidad de reacción, de respuesta, y efectivamente yo creo que la irrupción de Xóchitl genera un cambio en el tablero político. En la democracia se compite, se gana o se pierde. Quien determinó que el proceso estaba concluido fue la comisión organizadora. No quiero que haya distorsiones.
Si la comisión organizadora decide que la elección se hubiera llevado a cabo, finalmente se hubieran instalado las urnas, etcétera, y probablemente la gente hubiera acudido a votar, sin duda mucho menor número de simpatizantes por mí, porque ya había yo reconocido el resultado de las encuestas, pero no me bajé, simplemente reconocí que perdí y que por la distancia en las encuestas, aunque hubiese tenido un resultado favorable en la votación del domingo, lo único que hubiéramos generado era un predicamento, porque no quedó claro nunca en la metodología qué pasaba si una persona ganaba la votación y otra persona ganaba las encuestas. Creo que fue un gran aprendizaje para todos y sobre todo quienes creemos en los procesos democráticos, creemos que se gana o se pierde y que quienes no salen favorecidos por la voluntad popular en ese momento, pues asumimos con madurez y respaldamos a quien resulta victorioso, como es mi caso. Beatriz Paredes, ¿qué opinas, qué comentas a raíz de la declaración de ayer a estas horas del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas? El presidente nacional del PRI desde el lunes opinó que las encuestas no me favorecían. Yo en esa tarde emití un boletín señalando que la única información válida sobre este proceso era el de las encuestas oficiales. Ayer el presidente del PRI tuvo una reunión con los comités directivos estatales. Allí le presentaron los representantes ante la comisión organizadora los resultados de las encuestas oficiales. Me invitaron a esa reunión y yo ahí expresé un discurso en donde quedó muy clara cuál era mi posición. Por cierto, allí señalé cuáles eran algunos de los factores que desde mi punto de vista habían incidido en los resultados. Insistí en que en los procesos democratizadores hay siempre avances, retrocesos, se avanzan, hay vaivenes, vericuetos, e incluso dije que a veces hay desfiladeros, y es muy importante que hay que tener la consistencia para aceptar los resultados. También dije, por cierto, que no hubiera dobles o triples interpretaciones, que no hubo, en mi caso, ninguna negociación en lo oscurito, que a mí lo oscurito para lo único que me gusta es para observar las estrellas y para querer a quien amo. En ese sentido, subrayé que yo no voy a aceptar ni aspiro a ninguna candidatura en las próximas elecciones, ni al Congreso de la Nación, ni a la Ciudad de México. Mucho se ha escrito, Beatriz Paredes, en columnas políticas, con analistas y comentaristas políticos, que la actitud de Alejandro Moreno con respecto a ti es muy, muy criticable. ¿Tú tienes algún rencor, toda vez que finalmente se volcó en brazos de Xóchitl Gálvez y a ti te dio las gracias y pasa a lo siguiente? Mira, querido Pepe, he vivido tantas cosas en la política mexicana que a estas alturas, cuando estamos tratando de encontrar alternativas para enfrentar al oficialismo, ¿tú crees que yo voy a ponerme a dividir el partido criticando al presidente del partido en el que milito? No. Hay cosas mucho más importantes que los sentimientos individuales o las emociones individuales. ¿Hay cosas más importantes que Alito Moreno? Hay cosas más importantes que las emociones individuales. Seguirás en el frente. ¿Cómo vas a apoyar a Xóchitl? También en mi intervención de ayer fui muy clara que mi adhesión definitiva al frente dependerá del programa de gobierno de coalición, de la consistencia de las propuestas, de la evolución de su entramado democrático. Voy a estar atenta de la evolución del proyecto.
¿Qué quiere decir, mi querido Pepe? Que el Frente Amplio por México es una propuesta que debe ser una propuesta de fondo. Sería para mí muy reduccionista que solo fuese una conjunción electoral coyuntural. Creo que en mi caso tengo que conocer cuál es la propuesta de gobierno de coalición, cómo vamos realmente a constituir una opción para la ciudadanía, y en función de ello será mi participación. A mí no me gustaría pensar que es una presión, ¿no? Cuando el tema del cabotaje, sí, hace ¿no? poco, sí. También se decía que era una presión para que las aerolíneas se movieran al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Yo creo que Felipe Ángeles es un aeropuerto que poco a poco tendrá que ir haciendo su mercado. Por cierto, el administrador de ese aeropuerto tiene que hacer su trabajo y buscar crecer su propio mercado. Yo creo que aquí lo interesante es ver más bien qué quiere el gobierno federal de su aviación, ¿no? Y lo digo por lo siguiente: han sido un año en donde hemos visto estas medidas unilaterales, por así decirlo, por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil, ¿no? El tema de la carga, el tema de 62 a 52, ahora de 52 a 43. Entonces, más bien habría que preguntarle al gobierno federal hacia dónde quiere que llevemos la aviación mexicana. Argumenta el gobierno federal, lo ha dicho el vicealmirante Tiscareño, el encargado del aeropuerto de la Ciudad de México, que es necesario, que el aeropuerto ya no aguanta, que ya no aguanta el tráfico y la atención al pasaje es deficiente y además se vuelve peligroso tener tantos vuelos. ¿Cuánto tú me dirás? Hace un año teníamos 62 operaciones, se bajaron a 63 52 y ahora 43 a partir del 29 de octubre. Es un 30%. Así es. Y mira, hay que dividir esto. El vicealmirante Tiscareño, claro que tiene razón en una parte. Las terminales, sobre todo la Terminal 1, es una terminal que tiene 70 años y no se le ha dado mantenimiento ni remodelación. Yo tengo 70 años. ¿No? Es y muy, no me han muy dado joven, mantenimiento. ¿no? Bueno, más o menos. Pero a ver, en esa parte el vicealmirante, sí, claro que tiene toda la razón, Pepe. El gobierno federal necesita modernizar y poner a punto la Terminal 1 del aeropuerto internacional. Pero necesita dinero. Exactamente. ¿Y quién le va a entrar? Porque el gobierno no le va a entrar, porque gastó mucho dinero en el aeropuerto Felipe Ángeles y no hay con qué querer. Pero fíjate que se vuelve bien interesante. El AICM hoy no tiene de lo que comen todos los aeropuertos, que es el TUA. El día de hoy, el TUA del AICM se va para pagar los bonos de la TUA cárcel. es el impuesto que usan los viajeros, ¿no? No es un impuesto. El uso del aeropuerto. Es la tarifa de uso aeroportuario. Correcto. Que en cualquier grupo aeroportuario normal, como OMA, el Grupo Aeroportuario del Pacífico, ese dinero se lo quedan los aeropuertos. Y la ley de aeropuertos es muy específica cuando dice que ese dinero lo deben de utilizar los aeropuertos para mejorar la infraestructura, para darle mantenimiento, para actualizar. ¿Y el TUA del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Se va a pagar los bonos de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Entonces, pues claro que el vicealmirante Tiscareño no tiene los recursos que le daría, si se quedara él con su TUA, claro que tendría los recursos suficientes para darle mantenimiento a la Terminal 1 y no estaríamos hablando de tener que reducir los vuelos. Y ahora está la otra parte. Una parte es la terminal, que en eso yo le doy toda la razón al vicealmirante Tiscareño. Es una terminal antigua que se le debe dar mantenimiento y acondicionado. Mantenimiento mayor. Mantenimiento muy mayor, ¿no? Las salas de espera no están diseñadas para las aeronaves que el día de hoy atracan en esta Terminal 1. Pero ahora vamos del otro lado, en el tema de las operaciones. El decreto menciona que la Agencia Federal de Aviación Civil hizo un estudio de la mano de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, el CENEAM, los controladores de tránsito aéreo. Y mencionan en el decreto un tema de seguridad. Y aquí es muy, muy importante dejarle claro a la sociedad mexicana que el espacio aéreo mexicano es seguro. Y es seguro porque la seguridad la garantizamos tanto los pilotos como los mismos controladores de tránsito aéreo. Entonces, en el lado aire, yo no creo que haya un tema de seguridad y me parece que debemos de ser claros con la sociedad mexicana. Es decir, ¿cuántas operaciones puede aguantar el aeropuerto en tema de seguridad aérea? Pues mira, en tema de seguridad aérea, con las 52 operaciones que tenemos el día de hoy, no ha pasado absolutamente nada. ¿Y con las 60 y tantas que había antes? Tampoco. Incluso, soy un poco más puntual, hace un año, seguramente tú te acordarás que hubo algunos eventos de algunas idas al aire, algunos temas de que una aerolínea tuvo un tema de que casi una aeronave
pasó muy cerca al aterrizaje de otra, y nos reunimos. La subsecretaría del Transporte realizó unas mesas de trabajo y se hicieron algunos acondicionamientos y algunas adecuaciones de carácter técnico que garantizó que se terminaran esos reportes en materia de seguridad. Lo que a mí me sorprende el día de hoy es que tanto la Agencia Federal de Aviación Civil como el CNEAM digan que no, que mejor siempre sí 43 operaciones. Yo creo que hay que hacer un estudio más profundo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.